Hoy yo les voy a traer un tema que es de bastante interés por todas las personas que estamos relacionadas con la actividad catastral registral, como son las oposiciones a la calificación. Antes de iniciar con el tema de las oposiciones, creo que es muy importante también que consideremos algunos conceptos básicos que podemos refrescar en este momento para poder entender lo que es una oposición a la calificación y el procedimiento que ésta conlleva. Por ejemplo, lo que es el plano de agrimensura, que es diferente del plano catastrado, son conceptos diferentes. ¿Qué es el plano de agrimensura? Es el plano físico o en formato electrónico que representa en forma gráfica y matemática un inmueble, cumpliendo con lo que dispone el reglamento, la ley de catastro también, y otras normas ahí que están relacionadas, ¿verdad? El plano de agrimensura es justamente este que estamos viendo a la derecha en la presentación. ¿Cuál es la finalidad del plano de agrimensura? Contribuir con el establecimiento, la mejora y el mantenimiento del mapa catastral. También definir en forma inequívoca la parcela o el predio y dar publicidad a sus linderos, como lo estamos viendo acá en el mapa catastral, ¿verdad? Ahora, una vez que ya tenemos el plano de agrimensura, ¿verdad? Confeccionado posterior al levantamiento de campo, ¿a dónde lo vamos a someter? A la corriente de calificación catastral registral. ¿Esto qué quiere decir? Que el documento ustedes lo ingresan por el APT, nos llegan a nosotros por el SIP y el registrador se encarga de calificarlo. ¿Qué es la calificación en sí? Es el examen, la censura, la comprobación que de la legalidad de los planos presentados debe hacer el registrador. O sea, él está calificando con base en las normas existentes, ¿verdad? ¿Cuál es la finalidad? Garantizar que se cumpla el principio de concordancia. La imagen a la derecha nos muestra algunos elementos que tiene el plano de agrimensura y que deben ser calificados. Sin embargo, eso es parte de la calificación. Hay muchísimos insumos con los que el registrador tiene que confrontar ese plano de agrimensura para velar de que se cumpla el principio de concordancia. Ahora nos vamos a hablar un poquito de qué es lo que busca el principio de concordancia. El principio de concordancia lo que busca es que exista una congruencia entre los datos registrales del inmueble y los datos catastrales, porque esta información es la que va a alimentar el mapa catastral, tal como lo vemos en la imagen derecha. Si el predio que se pretende catastrar cumple con el principio de concordancia, el documento se inscribe. Y si no cumple con el principio de concordancia, el documento se tiene que rechazar. ¿Qué es lo que sucede entonces cuando el registrador entrega al topógrafo la presentación con defectos? Ok, recordemos que la consignación de los defectos o los planos con los defectos está fundamentado en el artículo 43 del reglamento de la ley de catastro, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? Ok, el documento se devuelve defectuoso en el momento en el que el topógrafo tiene en su poder, ¿verdad? Publicitado el plano de agrimensura con la minuta de efectos, tiene 3 medios para poder eh, hacer la apelación informal. ¿Cuál es? El medio presencial, por videollamada o actualmente por la plataforma de Siri. Esos son los medios en que el profesional llega, indica, no estoy de acuerdo con la calificación del registrador por esto, esto y esto. Lo importante siempre es fundamentarlo técnico y jurídicamente para que el coordinador pueda analizar el caso y valorar si revoca o mantiene el defecto. Cuando el profesional utilizó estas vías de apelación, estos medios de apelación, y algún coordinador dijo, no voy a revocar, ¿verdad? No le asiste razón al topógrafo, si no le asiste razón al registrador, el profesional puede optar también por realizar la apelación formal.
que esta se fundamenta en el artículo 47 del reglamento a la ley de catastro. Y nos dice la oposición a la calificación, ¿verdad? Si el agrimensor no estuviera de acuerdo con la calificación hecha por el registrador, podrá solicitar la revocatoria de la calificación. Entonces ya sabemos que cuando no funciona el medio de apelación informal, o puede también darse el caso en el que el topógrafo, cuando ya realizó el estudio previo tan importante que realice antes de realizar la medición en campo, ¿verdad? Ya sabe con qué se va a encontrar y va a saber que va a tener un defecto ahí, que no va a ser subsanable para los coordinadores y por supuesto que tampoco para los registradores. Es importante que voy a hacer un anuncio, ¿verdad? Que recordemos que los coordinadores estamos facultados para poder revocar lo que la norma nos permite. Existen muchísimos casos que no contempla la norma, no contempla el reglamento o el resto de las circulares que están, porque siempre tratan de abarcar lo que es la generalidad. Sin embargo, las excepciones a la norma, los coordinadores no estamos facultados para poder revocarlos. Entonces, en estos casos, la instancia correspondiente para poder analizar las excepciones a la norma sería la subdirección catastral, pero por medio de una oposición a la calificación. Ok, ahora que ya conversamos un poquito de la oposición a la calificación, nos volvemos al ejemplo, ¿ok? El topógrafo o la topógrafa recibe el documento, le quedó un defecto por recurrir y que no se lo levantaron, entonces perfectamente puede gestionar una oposición a la calificación. ¿Cómo lo hace? Es importantísimo que tengamos claros cuáles son los requisitos de la oposición a la calificación. Tenemos que tener activos únicamente el defecto que va a recurrir. Esto significa que si tienen otros defectos que son subsanables, tienen que llegar, corregir, reingresar el plano para que el registrador le quite el defecto y luego ustedes hacen la oposición. Cuando ya se cercioran de que únicamente, por ejemplo, le van a quedar uno, dos o los defectos que ustedes vayan a recurrir, ya podrían hacer la oposición. Aquí hago la salvedad de que, en dado caso de que el documento que se pretenda catastrar requiera de algún visado de otra entidad, ese defecto sí puede quedar activo y ustedes pueden recurrir los defectos que necesitan recurrir ante la instancia correspondiente, que en este caso sería la subdirección catastral. Tienen que cumplir con formalidades, ¿verdad? Como indicar el nombre del titular, en caso de que sea el titular quien desee realizar la oposición, del profesional topógrafo y la firma. Debe también fundamentarse técnica y jurídicamente y debe señalar un medio de comunicaciones, ¿verdad? Para hacerles las notificaciones que corresponden. Eso está en la página 47 de la Guía de Calificación Catastral y en la circular DRI 038 del 2020. Ahora, considerando la zona en la que ustedes se encuentran, en que Guanacaste tiene 37 distritos declarados zona catastrada, tiene 5 distritos que están en zona 2, como se han catalogado los grupos, y tiene 3 distritos en zona 3, entonces consideré oportuno desarrollar un ejemplo de lo que es oponerse a la calificación en un predio que está cerca de la zona donde ustedes están ubicados en este momento. Como una información adicional, ¿verdad? Mencionarles que Nicoya, de los 7 distritos que tiene, 5 están declarados zona catastrada y 2 están declarados zona catastral, o sea, en zona 2. Esto quiere decir que la oposición a la calificación en el ejemplo que vamos a desarrollar le va a ser de suma importancia. Ok, tenemos este ejemplo. A la izquierda podemos ver la imagen del plano de agrimensura que presenta el profesional o la profesional. Cuando hizo el estudio previo, que Daniel también lo menciona en su ponencia, es importantísimo siempre hacer el estudio previo para que ustedes sepan
con qué se van a encontrar en el camino antes de someter el plano de agrimensura a la corriente de calificación. ¿Qué es lo que están viendo acá? Vamos a suponer que en este ejemplo ustedes ya tienen el plano rechazado en sus manos. Entonces ustedes llegan y ven que desde antes ya sabían que tenía ese traslape en el mapa catastral, porque ustedes están haciendo, como lo mencioné anteriormente, un levantamiento en un distrito declarado zona catastrada. En la siguiente imagen vamos a visualizar qué aspectos tenemos que considerar. Primero, que el registrador me hizo lo que está, el cuadrito que está en celeste, me hizo, me consignó el defecto, perdón, en el que menciona el traslape, que ya vimos en la diapositiva anterior. Ustedes tienen que considerar, el plano que estoy presentando está georreferenciado. Reviso con cuál plano el registrador me está diciendo que se traslapa y lo busco en el ZIP. Insisto, se supone que eso ya debió haberse hecho en el estudio previo, pero vamos a vamos a hacer de cuentas de que se nos olvidó hacer un poquito del estudio previo. Entonces ustedes revisan el plano catastrado con el que se les está diciendo que existe el traslape y se dan cuenta de que también este plano está presentando sus vértices georreferenciados. Entonces aquí ya tenemos que prestar un poquito más de atención, ¿verdad? Porque siempre se ha considerado que cuando existe un traslape con un plano que está georreferenciado, estamos listos, como dice la gente, ¿verdad? Como dicen muchos colegas cuando llegan a atención presencial. Dicen, ya no se pudo catastrar, no. Yo siempre les digo, todos los planos se pueden catastrar siempre que cumplan con la normativa vigente y cuando llegan a la instancia de oposición a la calificación deben fundamentarse muy bien, detallar muy bien lo que ustedes quieren darnos a entender a nosotros, porque si no, no tenemos nosotros cómo poder entender y nos llevan por favor de la mano, porque así sea más fácil también la explicación para poder hacer el análisis. En la siguiente imagen vamos a visualizar, ya que vimos el plano catastrado con el cual nos están diciendo que traslapa, vamos a irnos al CIRI. Revisamos, ponemos la ortofoto y observamos que en efecto el traslape que nosotros estamos notando en esta imagen es la que habíamos visto en el estudio previo, como les dije nuevamente, y también estamos analizando la ortofoto vamos a ver la restitución cartográfica y también vamos a ver los detalles que tiene. ¿Qué estamos viendo ahí? Bueno, vean, por favor, observen bien la ortofoto que tenemos nosotros. Esta ortofoto es el insumo que extraemos del CIRI, ¿verdad? Que lo podemos visualizar ahí en el CIRI. Importantísimo tener certeza de lo que uno está levantando en campo, porque si usted cuando va al campo tiene la certeza de que está haciendo un buen levantamiento, de que está haciendo un buen procesamiento de los datos posterior al levantamiento, entonces va a tener la certeza de que donde usted está poniendo el inmueble, o sea, donde si usted lo está georreferenciando en el mapa catastral, ahí es donde debe ir. Cuando ustedes tengan esa certeza, se van a dar cuenta, por ejemplo, en el caso que estamos viendo, que donde está la señal de alerta, ahí es donde existe un plano que está con una georreferenciación inexacta. Ustedes ya se dieron cuenta y dicen, no, lo que yo hice en campo está muy bien levantado, el procesamiento de los datos está bien y yo sé que ahí es donde va. Entonces, si lo que yo estoy haciendo está correcto, ¿verdad? Definitivamente ese plano con el que me dicen que traslapa tiene algo ahí, algo que yo tengo que identificar si realmente está bien georreferenciado o si existe una inexactitud ahí. Posterior a esa certeza es cuando decimos, voy a hacer una oposición a la calificación porque definitivamente lo que yo estoy haciendo está correcto. Recordemos qué es lo que teníamos que cumplir de los requisitos, la formalidad. Entonces, aquí les puse ahí el ejemplo casualmente de este caso para que ustedes lo tomen en consideración. Todo lo que voy a hablar en adelante es sobre este mismo ejemplo y creo que les puede servir bastante.
quién suscribe y ahí se pone el nombre de ustedes y hay algunas calidades, el número de cédula, el carnet profesional y se fundamentan en el artículo 47 del reglamento de la ley de catastro. Es importantísimo que esto no se les olvide porque de este artículo es que se fundamenta la apelación formal. De lo contrario, nosotros no podríamos darle trámite porque estaría tratándose de una apelación informal. Ok, ustedes dicen, solicito que se evalúe el único defecto, ¿verdad? Recordemos que esa presentación, después de toda la subsanación de otros defectos que tenían, ya solo le quedó uno y es el que ustedes van a recurrir. Entonces ustedes dicen, necesito que se revoque este defecto que vemos en pantalla, el traslape con el plano que ya estuvimos viendo. Entonces ya ahí aportan croquis, mencionan los planos. Recordemos que ustedes tienen que verlo en la generalidad, el entorno donde está ubicado el predio donde ustedes quieren catastrar, porque no podemos solo llegar y decir, bueno, mi plano es este y se está traslapando con el vecino, entonces voy a llegar y correrlos y listo. No, tenemos siempre que valorar el entorno tanto en campo como en la parte de los montajes, lo que ustedes visualizan en el mapa catastral. Como ya les había dicho, ustedes tienen la certeza de que el trabajo que ustedes realizaron está correcto, entonces también tienen certeza de que en campo no existe ningún traslape, sino que es únicamente a nivel de conformación en el mapa catastral. Eso es lo que ustedes están recurriendo en este momento. Continuamos con el defecto que estaban recurriendo el argumento. Por favor, lo más detallado posible. Explíquenlo bastante bien. En este caso, están mencionando más planos. Si ustedes ven ahí rápidamente, si pueden dar lectura a lo que yo estoy proyectando, se están mencionando otros planos que no se están reflejando en la minuta de rechazo. Sin embargo, esto es necesario que el profesional haga esa investigación para que a nosotros nos quede de lo más claro lo que ustedes están diciendo. Por ejemplo, que el plano que yo estoy catastrando, el predio que yo estoy catastrando, se traslapa con A. Ok, entonces yo llego y observo y veo que para poder yo demostrar de que es exacta mi argumentación, entonces tengo que llegar a involucrar no solo a A, que me están diciendo, tengo que involucrar a B, a C, a D y todos los que tengan relación, con tal de que yo demuestre de que lo que yo estoy haciendo es exacto. Finaliza la formalidad indicando las notificaciones, ¿verdad? ¿A dónde, a qué medio? Al correo electrónico, al número telefónico o a donde sea que ustedes vayan a necesitar que se les avise de lo que, en dado caso que se necesite alguna otra prueba o también para darle respuesta por medio de la resolución. Continuamos con el ejemplo, ¿verdad? ¿Qué más tenemos que aportar? Los archivos con los documentos y con los montajes. Por ejemplo, para este caso se aportó un archivo zip comprimido y cuando se abrió ya contenía los archivos para la oposición y tenía todos estos adjuntos adicionales, ¿verdad? Incluidos en, este, en esta carpeta de archivos para oposición. Importantísimo, los detalles de lo más claro posible. ¿Para qué? Para que sea muchísimo más fácil el análisis que se realiza. Para este caso, el montaje que nos presentaron fue ese. Podemos observar en la imagen izquierda digamos, lo que contiene la ubicación geográfica, ¿verdad? Cositas así básicas, la escala y la firma digital. En la imagen de la derecha se hizo, bueno, les hice una ampliación para poder que puedan visualizar. Espero que sea un poquito claro lo que se visualiza. Yo sí puedo visualizar que el predio está en color rojo, ¿verdad? Y ahí están todos los demás planitos que les dije que prestaran atención cuando estábamos leyendo las formalidades de la oposición a la calificación, que mencionaron al plano C, D, E y todos aquellos que estén necesitando para demostrar de que no existe ningún traslape. Esta es la propuesta de conformación que nos está presentando él o la colega con esta presentación. Entonces, cuando ya nos aporta esto, ¿qué más también tenemos que ver? Tenemos que ver todo el análisis que esto conlleva, ¿verdad? Una vez que ustedes ya tienen los montajes,
creados, ustedes llegan, reingresan el documento, no como un reingreso corriente, sino como un reingreso por oposición. Entonces, cuando ustedes hacen eso, el APT les va a activar una cejilla. En la cejilla, ustedes adjuntan ese primer escrito, este, y le adjuntan todo el resto de los archivos que ustedes necesiten. Siempre con mucha claridad, por favor, porque eso es importantísimo. Para el caso que les estoy diciendo, el profesional o la profesional lo hizo de esa manera, le llegó el caso al registrador, incluso el registrador, bueno, dice, yo considero pues que le asiste razón, sin embargo, yo no soy instancia por lo que ya les mencioné anteriormente. Entonces mantiene el defecto y el registrador o la registradora lo eleva a su coordinador, su jefe inmediato. Él o la coordinadora analiza las pruebas suyas, analiza el por qué el registrador mantiene el defecto y si considera que no lo puede revocar, de igual manera lo sube, lo eleva en alzada al subdirector catastral. Entonces, el subdirector se va a encargar de hacer el análisis de lo que ustedes están enviando, verificar que la información sea veraz con los insumos que nosotros tenemos y una vez que se hace eso, va a llegar a resolver mediante la resolución catastral, que es lo que vemos en pantalla. Para este caso, el subdirector del ingeniero Rolando Rojas está mencionándonos que con base en los estudios de antecedentes, que con base en la situación parcelaria, con base en los insumos disponibles en el registro inmobiliario y con base en los insumos aportados adicionalmente por él o la profesional, llegan y resuelven que el caso, en efecto, mostraba el plano que ya estaba catastrado con una georreferenciación inexacta. Importantísimo, no sé si ustedes lograron observar en la diapositiva anterior, que voy a mostrárselas un momentito, donde se visualizó esta ortofoto. Si ustedes recuerdan lo que les comenté anteriormente cuando estaba proyectando la diapositiva que tenía un extracto de la ortofoto que contiene el Siri, vemos que es diferente a esta. Entonces, ¿esto qué significa? Que el profesional aportó una ortofoto más actualizada. Entonces tenemos que considerar que a pesar de que no son insumos que tiene el registro inmobiliario para poder proceder con la calificación, tienen que ser tomados en cuenta, porque nosotros no nos podemos estancar, ¿verdad? En el pasado, si ustedes nos pueden aportar elementos en la actualidad para poder realizar un mejor análisis, que eso es lo importante. Como les mencionaba, en este caso de ejemplo, se revocó el defecto, ¿verdad? Entonces, importantísimo aquí, veamos que estábamos viendo que un plano que yo pretendo catastrar georreferenciado se traslapaba con un plano catastrado ya georreferenciado. Entonces, observemos que sí, en efecto, se revocó el defecto y el registrador procedió con la inscripción del plano. Ahora este se llama un plano catastrado porque ya fue inscrito. En este caso, ¿qué es lo que sucede con el mapa catastral? Al mapa catastral, aquí les estoy proyectando cómo está el mapa, donde dice alerta que ese es el predio que tiene una inexactitud en la georreferenciación, se le publicita esa situación en la tabla de atributos que estamos observando y mediante el expediente digital. Acá en el expediente digital, ¿qué es lo que dice? Dice, entre las partes que importan, dice, se consigna a la finca X con el plano catastrado X, que estamos hablando, ¿verdad? Del plano que decía alerta, el predio que decía alerta. Se le consigna relación 0, inconsistencias 3, modificación 9. La famosa 039 que normalmente llamamos en nuestras labores diarias, ya que este no representa la finca. Lo anterior, dado que se comprueba que el plano catastrado, todos con esa cita de inscripción, con derrotero,
en coordenada CRTM05 se encuentra mal georreferenciado. ¿Ok? Ya estamos detectando esto y ya estamos haciendo algo, ¿verdad? Dice, se elimina la inconsistencia 6 por sobreposición con la finca tal, que es con la que supuestamente nosotros intentamos catastrar. Ok, esto es importante que ustedes lo tomen en cuenta porque eh, muchos colegas me habían preguntado cuando llegan ahí a apelación presencial que cuándo iba a salir en consistencia 12. Yo les mencionaba, la inconsistencia 12 ya salió. ¿Por qué ya salió? Porque no salió como una inconsistencia 12. Existieron ciertas situaciones a nivel técnico que ocurrieron y por eso no salió como inconsistencia 12, pero salió como la 039 que les acaba de mencionar. Entonces, este, con esta, con esta resolución estamos viendo que definitivamente, a pesar de que exista una sobreposición del predio que yo quiera catastrar con un plano que ya está georreferenciado, sí es posible catastrarlo. Este no es el primer caso. Existen muchos otros casos que también ya se han catastrado. Sin embargo, existen muchísimos, les cuento, muchos casos en que no se pudieron catastrar a pesar de que las pruebas dijeran, o sea, los elementos que nosotros tenemos dijeran es un caso de estos. ¿Por qué fue que no se catastraron? Porque la argumentación no fue la suficiente. Nada más llegan y ponen muchos colegas, porque este plano tal y tal está mal georreferenciado. Entonces, sí, catastren el mío, pero ese es el que está malo. Pero si no ponen las pruebas que nosotros necesitamos, si no lo argumentan tal y como nosotros ocupamos, no podríamos estar revocando de esa manera. Y eso es importante que ustedes lo consideren. ¿Qué pasa ahora también con el asiento registral de esa finca? Al asiento registral, vean otra vez donde aparece la alerta. Se le puso un aviso catastral. ¿Por qué? Porque ya tenemos la necesidad de realizar la publicidad noticia como registro nacional para que el titular de esa finca se dé cuenta de que algo tiene su finca y que necesita ser resuelto. Entonces, esto es lo que se le consigna al asiento registral de esa finca, un aviso catastral. Finalmente, les voy a, a manera de conclusiones a mencionar ciertos aspectos que son importantísimos. El hecho de que estén escritos con negrita, con mayúscula y subrayados no es casualidad, es porque se necesita que realmente ustedes lo consideren si ustedes quieren catastrar los planos cuando suceden cosas como estas. ¿Qué es lo que toda oposición a la calificación debe considerar previo a presentarla? Uno, el estudio previo, importantísimo siempre. Dos, que el trabajo de campo sea un buen trabajo, o sea, que se realice un buen trabajo, pero sobre todo el postprocesamiento de los datos. Que se acuerden de hacer esto cuando se necesita, porque nos hemos dado cuenta de que en muchos casos, en muchos planos de agrimensura, nada más se hace el trabajo de campo y insertan los datos en el derrotero o insertan los datos sin pasarlo a la época que corresponde. Nada más las notitas que ustedes ponen es para que ustedes hagan la transformación antes de ingresar el plano a la corriente de calificación catastral. Porque si no, entonces ustedes van a catastrar un predio en el mapa catastral donde realmente no corresponde. Y ahí es donde se da el desplazamiento. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto estar por acá con todos ustedes. Bueno, en realidad ha sido súper bonito haber compartido este primer día de este congreso regional acá en Nicoya. Entonces vamos a iniciar con la presentación de lo que es visor de mojones del CIT. Yo creo que ya varios de ustedes han escuchado hablar de ese proyecto. No me está pasando. No, pero qué raro. Yo sí.
Bueno, vamos a ver. Como parte de los antecedentes, esto se dio más que todo por una necesidad de lo que fueron propiamente los mismos agremiados y colegas en general. Y entonces, y bueno, también añadiéndole lo de la directriz DRI 001 del 2020, que era sobre el tema de la georreferenciación, de que todos los planos de agrimensura debían estar debidamente georreferenciados, es que nace este proyecto. Entonces, de hecho, hay un acuerdo de junta directiva, que es el 372 del 2020, que fue tomado en la sesión número 29-2020-TO. En el año 2021 se dio el inicio del proyecto de mojonamiento, pero en esa ocasión se inició con lo que fue la zona de quepos propiamente. En el año 2022 ese proyecto se suspendió y nuevamente ya para este año se retomó de nuevo el proyecto, ¿verdad? Para comentarles esa parte de qué ha pasado con ese proyecto, que tal vez muchos de ustedes dirán, ¿qué pasó? Si se ha escuchado de hace mucho con respecto a esto. No quiere, ya está cansado. Vamos a ver. Bueno, esto lo voy a pasar un poco más rápido. Son algunas de las acciones que se toman para ejecutar lo que es el proyecto como tal. Ahí se tiene contacto con lo que es el ingeniero topógrafo municipal. Luego también sí se les aclara que esto no es una red, ¿verdad? Y en realidad se establecen puntos con lo que es el fin de que luego se puedan densificar inclusive. Y se utilizan más que todo, o más bien se colocan en zonas donde esté la mayor concentración urbana, ¿verdad? La idea es que ese proyecto pues se expanda todavía más. Entonces, las municipalidades nos envían un archivo con lo que es la propuesta de los lugares donde pueden ir los mojones y nosotros la sometemos a análisis y demás y ya cuando esté con el visto bueno o las modificaciones respectivas, entonces ahí es cuando ya se tiene la posición definitiva del mojón, es que se proceda a lo que es el traslado y la instalación que ha sido por parte de cada municipalidad. Y con ello ya se puede dar inicio a lo que son las campañas de medición. Por acá podemos ver en sí lo que es el monumento como tal. Ahorita más adelante les voy a explicar cómo es que los colocamos y demás, pero esa es la estructura y ahí está la placa. Luego acá podemos ver, por ejemplo, este fue uno de los puntos que colocamos en quepos. Podemos ver por acá, en el mojón 002 se colocó una estructura como la que vimos en la imagen anterior, ¿verdad? Vamos a ver, se colocó una estructura de estas. Y resulta que después colocamos un punto testigo que le llamamos nosotros, que viene siendo que está por acá, que es únicamente la placa, ¿verdad? Esa simplemente es la placa lo que se coloca. ¿Y por qué motivo es que se maneja de esta manera? Yo creo que en la siguiente diapositiva lo tengo sin la ortofoto. Ok, muchos agremiados nos han dicho, ¿para qué mojones si eso ya no se usa? ¿Para qué si ya ahora todo es con Entry? ¿Para qué si hay estaciones de medición continua? ¿Verdad? De hecho, eso lo escuchamos de forma bastante seguida, ¿verdad? Pero vamos a ver, esto es una forma principalmente porque se tratan ya como de puntos donde, por ejemplo, si ustedes hacen algún levantamiento con equipo convencional, eso se presta súper bien, ¿verdad? Porque, por ejemplo, acá tengo un punto con coordenadas conocidas y acá tengo el otro con el cual ya también le doy la orientación al levantamiento. Y ya nosotros, de hecho, hacemos campañas de medición de 2 horas
que sí hemos recibido mucho lo que es el respaldo del Instituto Geográfico Nacional con respecto a esto para garantizar la exactitud y demás de las mediciones, de las campañas de medición. También por otra parte, bueno, también a los colegas de las zonas y demás que siempre nos han colaborado donde hemos llegado y a las municipalidades, o sea, sería un sinfín de personas que podría mencionar acá que nos han colaborado en este proyecto. Pero otra cosa también, por ejemplo, ¿qué pasa si uno llega a campo y de repente no tiene internet? Le puede funcionar perfectamente colocar la base en uno de esos puntos que tiene coordenadas conocidas y a partir de ahí uno puede hacer con RTK, por ejemplo, ¿verdad? Y no olvidemos, recalco por ahí, a los colegas que tienen equipo convencional, ¿verdad? Eso es muy importante, no dejar de lado eso, porque no todos tienen equipo GNSS. Más bien ahí, si no, creo que mañana don David Canto les puede ampliar un poco más de la parte de georreferenciación. Ok, el estado actual del proyecto. Por acá tenemos ya lo que son instalados, 93 mojones. No todos están medidos. Hay bastantes zonas todavía que tenemos por ahí pendientes. Pero así, por ejemplo, ya Orotina ya lo tenemos, Puriscal, Pérez Celedón, Liberia. Tenemos también lo que es Quepos. Quepos está aquí marcado porque era el plan piloto, ¿verdad? Y en realidad en Quepos hay 7 mojones, no 8, por una situación que se dio con uno de los monumentos. Por acá podemos ver ya lo que es el shape con todos los puntos de lo que son los mojones que tenemos distribuidos. Luego, bueno, nos hubiera encantado poderles presentar lo que era el visor directamente en la página web, pero no fue posible por temas de conexión a internet. Pero también aquí agradecerle a los compañeros de geotecnologías que nos han también colaborado con esta parte, utilizando lo que es la herramienta ArcGIS Online. Como les digo, ahí no se aprecia tan bien, pero apenas lo publiquemos, ojalá puedan interactuar con el visor. Cuando uno ya consulta uno de los mojones, aquí ya le arroja la información correspondiente a ese mojón, ¿verdad? El identificador del mojón, el tipo, si es pilar o es solamente placa, las coordenadas de CRTM05, que en ese caso estarían en 2014.59, pero también van a estar disponibles en los insumos pues, que estén el CIRI y los demás, ¿verdad? Para efectos de catastro principalmente. Pero también van a estar en las otras épocas disponibles, porque recordemos que lo que son este tipo de monumentos también se pueden utilizar para otras aplicaciones, no solamente para catastro, también se pueden hacer investigaciones, se puede incluso aprovechar varios de estos puntos para lo que es la red gravimétrica, por ejemplo. Entonces sí tienen múltiples usos, no solamente es como la parte de catastro, o sea, esto va más allá de eso todavía. Por eso es que se dan soluciones en diferentes épocas para que pueda ser usado indiferentemente del fin pues que tenga la persona, ahora el profesional. Luego también, esto aquí es que es una barrita, ¿verdad? Esto todavía llega más acá, que es esta siguiente imagen que vemos por aquí, y ven que por aquí dice adjuntos. Eso es porque cuando ustedes lo abren, ahí ya está lo que es la ficha de ese mojón con toda la información completa. Entonces, más bien les voy a, bueno, ahí está mi información de contacto, pero sí les voy a mostrar una ficha para que ustedes vean cómo es que manejamos esa información nosotros a nivel del sitio.
Ven, por acá podemos ver una ficha que de hecho, como pueden ver, esto nos lo suministró el Instituto Geográfico Nacional, porque la idea es que cada uno de estas fichas y de toda esta información de los monumentos, ¿verdad?, de los mojones, sea analizada y que obtengamos, pues por ende, como un visto bueno, por decirlo así, el Instituto Geográfico de que cumple con las exactitudes y bueno, pues todo lo demás que tienen que cumplir. Y por eso el tema de los tiempos de 2 horas de medición en cada punto propiamente. Ale, si gusta, me baja ahí no, el PDF. Ajá. Sí, bueno, ahí estaban las coordenadas, ¿verdad? Latitud, longitud, altura y las coordenadas en planas, en CRTM 05. Luego aquí aparece lo que es la fecha de la monumentación y algunas características más. Por acá vemos lo que es el pilar. Si gusta, sigue bajando. Si gusta, sigue bajando más. Ajá. Por ahí vemos lo que es el croquis, que antes lo vimos también en la presentación. Ahora vemos por acá lo que es ya la ubicación de los mojones, pero con respecto a Google Earth, por ejemplo, en ese caso, porque esto fue realizado directamente ya con los servicios OGC y demás. Ale, si gusta. Y por acá, bueno, acá van siempre las firmas de los representantes y demás. Eso se les traía de ejemplo para que ustedes lo vieran, de qué es la información que ustedes pueden consultar, aparte de que visualizan el visor, ¿verdad? También, por ende, tienen acceso a lo que es la ficha de cada mojón correspondiente.